quieren, esperen un rato primero antes de empezar a hablar. Te aviso. ¿Listo? Ok, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a los que se están conectando a nuestras redes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Hoy tenemos un evento muy especial, muy importante para nosotros, con unos invitados muy especiales también. Este es nuestro conversatorio sobre la exposición de la gripe española. Bienvenidos y pues vamos a contar un poquito de qué se trata esto, mientras se van conectando otras personas, y en un momento también vamos a presentar a nuestros invitados e invitadas a este conversatorio. Iniciar un poco contándoles que desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural estamos construyendo la hoja de ruta, el plan de desarrollo de la alcaldesa y la hoja de ruta del instituto, y en ese camino pues hemos pensado un poco que la idea es formar parte del patrimonio, el patrimonio cultural tenga otra vez relevancia en la vida cotidiana de los bogotanos, que el patrimonio cultural deje de estar asociado al pasado, solamente a lo monumental, al centro histórico, que sigue siendo importante, y que empiece a pensarse en un patrimonio integrador y en un patrimonio integrado, es decir, un patrimonio plural. Que dejemos de pensar en patrimonio inmaterial, patrimonio material, porque en realidad las cosas no funcionan así en la vida de todos los días no funcionan así. De hecho, en esta cuarentena que tenemos, en este aislamiento preventivo, hemos visto desde la ventana ese patrimonio vacío, hemos visto las imágenes de una Bogotá vacía y entendemos entonces que el patrimonio no son estos edificios sin gente, porque en realidad nos parece un patrimonio desolado, un patrimonio sin consuelo, un poquito etimológicamente hablando, es un patrimonio sin gente, no tiene sentido, no produce sentido sobre los territorios. Esta es un poco la idea del instituto, este sello que queremos dar, que hemos construido con el secretario Nicolás Montero, de ese patrimonio potente en la vida cotidiana y que construye, que teje vínculos sociales, más aún en tiempos de crisis. Así que bienvenidos. Quiero presentar a nuestros invitados, antes de conversar un poquito sobre la exposición y el museo, y darles, pues, por supuesto, la palabra a ellos. Tenemos como invitado a Ricardo Silva Romero. Ricardo es escritor, es columnista del periódico El Tiempo, ha escrito muchos libros, podríamos señalar algunos: La historia oficial del amor, Cómo perderlo todo, El libro de la envidia, y bueno, pues hoy nos va a acompañar también desde su perspectiva de novelista, desde su perspectiva de creador. Tenemos con nosotros a Liliana Henao Cafuri. Muchas gracias, Liliana, también por acompañarnos. Liliana es odontóloga, magíster y doctorada de salud pública en la Universidad Nacional de Colombia, y sus investigaciones tienen más un enfoque histórico alrededor un poco del pensamiento de la medicina social y la salud colectiva en América Latina. Y está con nosotros también el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero, que es, como yo, antropólogo. Quien les habla, Patrick Morales, muy presente, director del Instituto de Patrimonio Cultural. Nicolás y yo somos colegas. Nicolás es antropólogo de la Universidad de los Andes y pues ha tenido estudios en dirección creativa del Central School Speech and Drama de Londres. Nunca había visto esta línea de la hoja de vida del secretario. Bienvenidos los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a las personas que se están conectando en este momento para nuestro primer conversatorio de la exposición, la primera exposición digital del Instituto Digital de Patrimonio Cultural. No es la peste, la gripa de 1918, mirada desde el presente. Y claro, uno se pregunta por qué el Museo de Bogotá como plataforma se está ocupando de estos temas. Creemos que es una oportunidad muy importante para pensar estos puentes entre pasado y presente. Vamos a conversar sobre esto, pero sobre todo queremos posicionar un museo de Bogotá, que hace parte del Instituto Digital de Patrimonio Cultural, que le hable también al presente, un museo que salga un poquito de los muros de sus casonas coloniales. Tenemos dos sedes del Museo de Bogotá, y que empiece a conversar en otras localidades de la ciudad, que sea incidente en otras localidades de la ciudad, y que de alguna manera sí nos proponga debates importantes en clave patrimonial, porque si hay algo que tiene el patrimonio es que es, digamos, un escenario ampliamente político y de debate. Por eso tenemos entonces este primer conversatorio. Este conversatorio tenía un título, me parece interesante: En busca de un respiro, COVID-19 y la oportunidad del cambio para Bogotá. En busca de un respiro tiene muchos sentidos, por supuesto.
el respiro que ha tenido la ciudad en términos ambientales. Hemos visto las imágenes de los animales en la ciudad, el respiro que buscamos cuando la enfermedad de COVID ataca el sistema respiratorio, un poco el respiro que hemos tenido en la vida cotidiana, un poco frenética de consumir y crear contenidos y tener reuniones, pues esto ha bajado un poquito. Entonces, en busca de un respiro, este conversatorio nos va a llevar a reflexionar sobre estos paralelos entre la gripe española de 1918 en Bogotá y la actual pandemia de COVID-19. Yo no sé por quién quiere empezar, por dónde empiezo. Si quieren, me provoca empezar con Ricardo. Estoy listo. Como los presentes, vamos a empezar en este orden. Ricardo, de nuevo, gracias por acompañarnos. Ricardo, yo te quería preguntar frente a este tema. Hay muchas interpretaciones sobre el COVID, se ha producido muchísimo material, y las interpretaciones empiezan a cruzarse entre lo científico, lo religioso y lo que va más allá de lo científico, que Occidente ha denominado como esotérico y que de alguna manera ha despreciado un poco. Entonces pasan muchas cosas y la gente buscando interpretaciones se mueve entre estos registros de lo científico, lo esotérico, entre comillas, y lo religioso. De hecho, esta cuarentena en la que estamos responde en realidad a los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto cuando fue tentado por el diablo, o los 40 días que duró el diluvio. Esta noción de cuarentena, que además se ha repetido en muchas de las epidemias, es una noción que viene un poquito del registro de lo religioso. En realidad no tiene ningún soporte científico estar 40 días en confinamiento. Pero pensaba en esto, Ricardo, a propósito de un artículo muy impresionante tuyo en Credencial, en enero, la revista Credencial en enero de este año, donde de alguna manera, desde un registro de lo no científico, desde esto que tú llamas la relación de lo invisible con lo visible, ¿no? Este mundo esotérico del tarot particular, que me gustó mucho esta idea de la relación de lo invisible con lo visible, porque en el fondo tiene que ver con este sello de la integración de los patrimonios, el patrimonio inmaterial que no es visible, con el patrimonio inmaterial que se ve, pero en este caso, obviamente tú lo señalabas por el tarot. Y tú, Ricardo, en ese artículo nos decías que iba a ser un año muy complejo, muy particular, un año que iba a poner en cuestión todas nuestras certezas, un año que iba a tener grandes cambios en los modelos y en las maneras de pensar, un año muy difícil para todos. Decías que en este año todos íbamos a estar en el mismo barco en crisis, todos, los poderosos y quienes no son los poderosos, los que están en los lugares de las élites. Decías que este año la humanidad iba a estar, la íbamos a encontrar doblando una esquina, un poquito una especie de presagio de un año muy complicado. Lo dijiste en enero, mucho antes de que esto viniera. Quisiera que nos hablaras un poquito de este mundo, de lo que no vemos, de este mundo de lo esotérico, entre comillas, insisto, como lo menciona Occidente, para tratar de construir algunas certezas sobre las epidemias que hemos vivido, la del 18, por supuesto, en 1918, pero la que estamos viviendo ahora. ¿Qué podemos encontrar en ese mundo donde se mezcla lo invisible con lo visible, en esas otras certezas? Bueno, pues muchas gracias, Patrick, por la pregunta y por la invitación. Lo primero que se me ocurre decir es que no hay manera de que la respuesta sea mejor que la pregunta. Yo creo que fue una gran pregunta. Y en relación con el artículo de Credencial, que en efecto es una mirada de lo que podía pasar en el 2020, es un artículo que realmente lo escribí en diciembre, y para eso hablé con un montón de gente cercana, una astróloga muy cercana de nosotros, de esta casa, pues, con una tarotista muy cercana, y todo con mucha tranquilidad porque mi papá, que murió el pasado año bisiesto, era un lector del tarot extraordinario. Eso significa que en esta casa o en esta familia nunca se ha tomado nada de eso como algo extraño. Siempre ha sido lo natural. El tarot se ha tomado como una manera de terapia, la astrología como una ciencia, y la relación de lo invisible con lo visible como un hecho. Entonces, la escritura del artículo, que es un artículo que trata de revisar qué va a suceder en el 2020, pues
partía de esa tranquilidad o de esas tranquilidades, de que no son, digamos, frecuentes en el mundo, por decirlo de alguna manera, académico, sí, es decir, yo me he dado cuenta que suele dar vergüenza, pero digamos, yo estoy ya demasiado tarde para que me dé vergüenza el tema, porque pues sería como que me diera vergüenza mi infancia y mi papá y un montón de cosas. Entonces, lo que describe el artículo es un año como el que estamos teniendo, es una humanidad que dobla la esquina todo al mismo tiempo, que sufre un mismo problema al mismo tiempo y que además viene de unos fenómenos que también se estaban compartiendo, digamos, unos fenómenos políticos verificables, visibles, para seguir hablando de lo visible y lo invisible, que estaba sucediendo hace 5 meses. Es decir, mientras en Irán la gente salía a las calles a protestar contra su régimen, en Colombia pasaba lo mismo. Entonces, ese artículo ve eso, ve un llamado desde las calles a que los poderosos de siempre cambien su forma de pensar, ve que en las calles lo que se estaba pidiendo era solidaridad, y se imagina, sobre la base de mis conversaciones con mi amiga astróloga Diana Ramírez, que además es extraordinaria, y Catalina Gómez, que es una muy buena tarotista, se imagina que va a seguir pasando eso, pero que va a suceder algo tan contundente que va a ser imposible de negar para todos. A todos nos va a pasar, incluso se usa el término, si no estoy mal, o la expresión, ir en el mismo barco, que luego es la que usa el Papa, lo que puede significar que pues puedo ser un candidato posible para suceder al Papa más adelante, digamos, no tiene que ser pronto. Pero sí, sí es curioso. Quiero aclarar además que yo no es que él viera el futuro, sino que me ceñía lo que me decían estas amigas y lo combiné con lo que estaba pasando en las calles. Y me pareció que era muy probable que todas esas protestas, todas esas manifestaciones tuvieran una conclusión o un desarrollo que fuera ya innegable para los poderes. Me parece que hay demasiadas pruebas de que es cada vez más difícil abusar de los poderes. Yo siempre pienso en la niña en Italia que filmó a un cura que estaba abusando de ella, que grabó a un cura que estaba abusando de ella y lo publicó como un ejemplo de que cada vez la gente entiende mejor que no tiene por qué permitirles a los poderosos los desmanes, que cada vez hay más mecanismos para denunciarlos y cada vez es menos viable un jefe que abuse de una subalterna o de un subalterno impunemente. Eso era lo que yo estaba viendo, como esa transformación que no creo que se estuviera dando, sino que ya estaba incluso muy avanzada. Y creo que esta situación del confinamiento, de la clausura, por decirlo de alguna manera, la clausura general, pues es una prueba para todos los que estábamos protestando y pidiendo solidaridad. Es justo la oportunidad que tenemos todos los que estábamos llamando a la solidaridad para aplicarlo, para ser solidarios desde nosotros mismos. Gracias, Ricardo. Sigo insistiendo, le recomiendo el artículo de Credencial. Ricardo dice que no adivinó el futuro, pero en realidad sí es bastante impactante ese artículo unos meses antes de la crisis. Les recuerdo que estamos en el conversatorio entonces de nuestra exposición virtual No es la peste, la gripe española vista desde el presente, el Instituto de Patrimonio. Y sin duda, pues podemos recibir sus preguntas en el chat. Al final, algunas de esas preguntas van a poder ser resueltas por nuestros panelistas, entonces si tienen preguntas, por favor, las pueden formular en el chat. Esta es una exposición también colaborativa, queremos señalarlo. Pueden mandar insumos, fotografías, opiniones, para que esta exposición vaya creciendo cada vez más. Va a estar 8 semanas en nuestras redes y va a ir creciendo con el trabajo de todos ustedes. Liliana, sin duda hay otras miradas sobre el asunto, están las miradas de esa otra realidad que nos develaba Ricardo, pero está la mirada también desde la ciencia. Tú has trabajado mucho en la gripe española de 1918 y un poquito este conversatorio y esta exposición quiere pensar cuáles son las preguntas postergadas desde el pasado al presente.
Y te lo pregunto también en clave de lo que tú has estudiado. ¿Cuáles son, cuáles son las acciones que no se tomaron del 18, de 1918 ahora, que también propician que se pueda repetir una pandemia de estas? ¿Cuál era la situación en el 18 y cuál es la situación en el presente? ¿Y qué debimos hacer y no hicimos? ¿O hay cosas que se hicieron bien? Liliana, tienes tu micrófono en silencio. Tienes tu micrófono en silencio. Ya. Sí, gracias Patrick. Y buenas tardes para todos los compañeros y pues, muchas gracias también por esta invitación a este espacio tan interesante. Pues digamos, lo primero que yo tendría que decir es que no es fácil pensar en soluciones que estén circunscritas a las ciudades y que simultáneamente resulten del tamaño de los problemas revelados por la pandemia. O por otras pandemias. La enfermedad del coronavirus es apenas uno de esos eventos que puede ser. Y esto es más difícil cada vez porque hoy mejor que nunca sabemos que las pandemias son acontecimientos planetarios, porque afectan a personas en todo el mundo, pero fundamentalmente porque emergen y se configuran a partir de la forma en que los seres humanos como especie nos hemos venido relacionando entre nosotros y con la naturaleza. Por supuesto que esa tensión entre ese lugar para pensar las soluciones, que es el lugar que tenemos ahora, la ciudad, la invitación que está haciendo el museo, y el lugar en el que emergen y se configuran los procesos, que es el de las relaciones sociales y la relación sociedad-naturaleza, pues tiene por debajo como que la subyace una discrepancia entre formas de entender lo que es el territorio. Hoy en día la ciudad es comprendida en un sentido físico como una porción político-administrativa de la superficie terrestre que contiene determinados objetos, determinadas personas y determinadas situaciones. Pero cada vez más frecuentemente, lo conversábamos hace un rato, epidemias y pandemias emergen y se configuran haciendo caso omiso de esas definiciones geoespaciales que hemos hecho. Y a la vez nos hacen implorar comprensiones sociohistóricas que nos permitan formular soluciones de esa dimensión, de esa escala y de esa duración. Pero bueno, pues la dificultad y la conciencia de la tensión no implica que no debamos pensar en las soluciones desde la ciudad, sino que debamos bien pensarlas a partir de eso que nuestra experiencia como humanidad nos ha mostrado. Entonces, pues es precisamente así como entiendo la invitación del museo a participar en esta exposición digital colaborativa que, como decía Patrick, se llama No es la peste, la gripe de 1918, y particularmente en este espacio de conversatorio que es En busca de un respiro, y bueno, las oportunidades del cambio. Entonces, pues quisiera empezar trayendo a la memoria las experiencias de la peste y de la gripe, que son las que están en esa exposición digital colaborativa, y quizás cerrar con el asunto de la enfermedad del coronavirus y las oportunidades de cambio para Bogotá, que es lo que plantea el conversatorio. Entonces, pues recordemos que la peste negra o muerte negra fue una epidemia que apareció en los puertos de las ciudades-estado medievales de Italia en 1347 y que se desvaneció hace 1353. Las personas que fueron afectadas por la peste, que fue una gran parte de la población europea, sufrieron de una fiebre intensa en medio de la que los ganglios linfáticos se inflamaban demasiado, la coagulación se alteraba, los vasos sanguíneos se rompían y los bubones, que eran el signo de la muerte, empezaban a aparecer. Una vez que había bubones, la muerte era ineludible. Eso ocurrió en unas ciudades amuralladas típicas de la época, en la que se cruzaban los caminos comerciales que conectaban los feudos, se producía un hacinamiento que no se había visto jamás, y ese hacinamiento fue el que, digámoslo así, puso a vivir a las ratas, a las pulgas y a la bacteria Yersinia pestis, al tiempo que puso a morir a los humanos. Allí hubo un reconocimiento de la interdependencia entre los ricos y los pobres de esas ciudades, en medio de la cual tuvieron lugar las primeras medidas de higiene pública en la historia. En ese momento la higiene era considerada un asunto privado, y es esta emergencia y consolidación de la peste lo que hace que esas primeras medidas salgan del escenario de lo privado y se ubiquen en lo público. Entonces, la burguesía
que era la clase social que estaban haciendo, impuso un orden sanitario que ahora era burgués y ya no aristócrata. Ahí hay una ruptura muy importante, y poco después del descubrimiento europeo de América y de la invasión, impuso una idea moderna de saber es poder, esa idea de Bacon y Hobbes, y luego de Descartes con la consigna de hacer al hombre dueño y señor de la naturaleza. Entonces, es a partir de ese momento en que el ser humano se ubica como centro y que la naturaleza pasa a ser un objeto cuantificable y explotable para su satisfacción. Esto es muy importante porque es el inicio de esa relación que ha venido desencadenando la ocurrencia de todas estas epidemias, pandemias y brotes de otros tipos que han tenido lugar en las últimas 2 décadas. Ahora, otra cosa es la gripe de 1918. En un tiempo y espacio mucho más cercano al nuestro, esa gripe, que es ampliamente recordada, pero pues también mal recordada como gripe española, se nombró pandemia 2 años después, en 1920, por parte del Ministerio de Salud de Gran Bretaña, que en ese momento era la autoridad sanitaria internacional. Entonces, esa gripe, que está en el corazón del colapso del imperio inglés y la emergencia del imperialismo estadounidense, es posible que haya aparecido en uno de 3 países, en China, en Francia o en Estados Unidos, pero siempre al compás del papel que tenía el país en el desarrollo de la Gran Guerra, que era como se llamaba hasta que hubo una Segunda Guerra, a la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa gripe le costó la vida a más de 50 millones de personas en un momento en que la población era la 4ª parte de lo que es hoy 100 años después. Y un asunto muy central es que la mayor parte de las personas afectadas eran jóvenes entre los 21 y los 29 años de edad que estaban relacionados con la guerra, inextricablemente relacionados con la guerra, tanto así que yo quisiera asegurar que la enfermedad motivó en algún sentido el armisticio, pero bueno, habría que ver eso. Esta gripe y no la peste tuvieron un correlato en Bogotá. Entonces creo que esa es una muy buena base para empezar a pensar qué se hizo allí, qué se podría hacer acá o qué tenemos aplazado. Entonces, hasta donde conozco, hay 2 grupos de investigación que han dedicado esfuerzos importantes a comprender lo que pasó en 1918 en Bogotá. Uno de esos grupos está en la Universidad Nacional y orbita alrededor del profesor Juan Carlos Islava, y el otro está en la UPTC, y allí el profesor que ha liderado, desde mi perspectiva, ha sido el profesor Abel Martínez Martín. Según estos grupos de investigación, ha habido, uno de estos grupos lo llamó dudas y desasosiego. Entonces hay 3 dudas y un gran desasosiego en torno a la configuración de la epidemia en Bogotá. La primera duda orbita en torno a la ruta que siguió la epidemia para llegar a Bogotá. Muy probablemente la epidemia entró a Colombia por vía marítima. En los puertos era donde se concentraba el comercio con el mundo y el control era rudimentario. Sin embargo, Bogotá es una ciudad que está empotrada en una montaña al centro del país, a más o menos 1000 kilómetros del principal puerto marítimo. Entonces, siempre existe allí una tensión. En adelante parece ser que el río Magdalena fue la ruta que tomó la gripe para diseminarse. Sin embargo, también hay hipótesis de que haya sido por el correo. Eso en relación con la primera duda. La segunda duda que ellos plantean es que es por la definición del agente causal, de ese agente, el bichito, el germen que se puede identificar como causa directa en una manera de entender la causalidad de las enfermedades, pero ahí no hubo mucha discrepancia con lo que estaba pasando en el resto del mundo. Era una discusión si era el bacilo de Pfeiffer, si el bacilo de Pfeiffer era solo o estaba acompañado, o si era algún otro agente, pero pues la discusión en Bogotá no tomó otras líneas. Y finalmente la tercera duda, que es en realidad lo que yo creo que es el desasosiego, fue la desconcertante morbilidad y mortalidad que la epidemia desató en Bogotá.
Solo entre octubre y noviembre murieron 100.000 personas, enfermaron, perdón, 100.000 personas. Eso es el 80% de la población. 1.500 personas murieron. Entonces, miren, parafraseando a esos grupos de investigación, la alarma fue tal que se reunieron el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, representantes de una junta que en ese momento existía, que era la Junta Central de Higiene, y algunos médicos capitalinos. Allí intentaron crear un plan de contingencia, eso fue el día 22 de octubre. El 24 se creó por iniciativa privada la Junta de Socorro, que fue la institución privada que se ocupó de toda la atención. Entonces, la ciudad se dividió en zonas para atender a los enfermos, eso es muy importante para pensarlo para el día de hoy. Había un médico y un practicante, se crearon hospitales provisionales, se ubicaron en puntos estratégicos de la ciudad para atender a los pobres, siempre, en todo caso, una focalización, comedores, visitas domiciliarias, repartición de ropas y alimentos, visitas a familias para prestar atención médica, y bueno, las instituciones fueron mutando. La Junta Central de Higiene se transformó en la Dirección Nacional de Higiene, pero nunca adquirió el protagonismo que tuvo la Junta de Socorro. Entonces, clave ver que en los medios escritos, al menos, es la Junta de Socorro una institución privada de socorros, una institución privada de la que se hace cargo de la gestión de la pandemia en ese momento. Ok. Si quieres, Liliana, en un ratico, ya en la segunda ronda nos cuentas ya hacia el presente cómo estas continuidades que uno empieza a ver, estos hospitales de emergencia que se hacen, las visitas domiciliares. Bueno, la focalización es un punto súper importante que mencionas ahora, que podría ser una idea para el presente. Y ahorita miramos también estos paralelos con el presente para seguir un ratico con el secretario de Cultura, Nicolás Montero. Nicolás, también parafraseando a Ricardo del mismo artículo de Credencial, él acuña un concepto que es la inteligencia vincular. Los lazos sociales, esta inteligencia que nos hace construir redes sociales, que nos hace crear vínculo. Hay todo un debate sobre los dispositivos de control, que tanto se mueven entre el autoritarismo, esta frágil equilibrio entre la democracia y los regímenes autoritarios en relación con los dispositivos de control, con las cuarentenas. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la respuesta de la cultura ante este debate un poquito, ante estas tentaciones autoritarias, ante este debate de qué puede venir ya después también de la crisis, en términos de esa construcción de cómo vamos a retejer este vínculo social que de todas maneras sí se ha fragmentado, y cómo la cultura también puede dar una respuesta a estos debates que se están planteando en términos de las libertades y de los modelos y dispositivos de control? No sé, secretario, si quiere contarnos un poco cómo lo ve. Gracias. Primero digamos, esa es la pregunta que uno se hace todos los días, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de la situación actual? La consecuencia en salud, la consecuencia en organización social, las consecuencias políticas, la revisión de nuestras instituciones, y eso es, estamos justo en el meollo de esa reflexión. Antes quería pedirle a Ricardo que por favor me reservara el nombre de la que le lee el tarot y de su astróloga para tenerlo. Se lo mando, ahí. A ver si ahí encontramos unas certezas por caminos que no hemos transitado tanto. Pues mire, yo creo que esto es un tema de una decisión. Es decir, por esto hemos pasado varias veces. Ahí señalaron la peste bubónica, señalaron la gripa, y sin embargo, en las épocas recientes hemos, digamos, asistido también a pandemias de menor calado, pero ahí han estado. Tanto que el señor Bill Gates se ha vuelto notablemente más famoso, porque dicen que él predijo que la verdadera amenaza no vendría de una guerra, sino de lo inofensivos que éramos ante la respuesta de un ser que ni siquiera alcanza a hacerse un ser. Un virus es que ni siquiera alcanza a ser una célula. Es una cosa que escapa, digamos, que hemos dejado de ver
porque está omnipresente, pero no lo consideramos. Entonces es como todo el poder de la evolución, ¿verdad? Todo el poder, digamos, de esos que nos autodenominamos los reyes de la naturaleza, frente a uno de los organismos más, es que ni siquiera alcanza a ser un organismo. Y entonces uno se plantea, se nos olvidó que hacíamos parte de la naturaleza, y saber si la naturaleza es más poderosa que el hombre, o que el hombre de alguna manera puede estar en comunicación con la naturaleza. Y ahí es donde viene, digamos, el campo al cual le hemos puesto tanta esperanza, pero también tanta ignorancia, que es a eso que llaman civilización. Es decir, frente a una pandemia de esta naturaleza, ¿qué es lo que tiene la cultura para ofrecer? Y no me refiero a cultura en términos de programas artísticos, no me refiero a cultura en términos solo de eso que llaman el sector, sino a eso que el hombre, o gracias a lo cual el hombre supuestamente se volvió el rey de la naturaleza. Y esa es la decisión que hay que tomar, ¿cierto? Esa es una decisión que está presente en la vida cotidiana, que la advertía de alguna manera Ricardo en términos de que se estaba llamando a la solidaridad. La naturaleza nos reclama, digamos, que nuestras organizaciones son más débiles de lo que pensamos. Ahora la pregunta es cómo vamos a salir de ahí. Vamos a escoger unos sistemas que aparentemente son muy eficientes a la hora de dictar unos mandatos para el confinamiento. Es decir, tenemos que volver o tenemos que retomar regímenes autoritarios porque son los más disciplinados, o vamos a defender lo que nos ha hecho protectores del libre pensamiento, o por lo menos que ambicionamos el libre pensamiento en medio de unos, entre comillas, valores que bien podrían estar representados por la Ilustración, digamos, la equidad, la igualdad, la solidaridad y la legalidad. ¿Cómo vamos a salir del tema? Es, digamos, la decisión que todos los días enfrentamos. ¿Qué es lo que propone, digamos, una reflexión, o, digamos, de una manera, digamos, más precisa, abordar esto desde la crítica cultural? Es decir, vamos a salir a punta de solidaridad, vamos a salir a punta de cuidarnos mutuamente, vamos a salir involucrando estos valores para que permeen las instituciones, y que al final del ejercicio podamos decir, no solo nos adaptamos, no solo sobrevivimos, sino que salimos más humanos de todo este proceso. Pues eso es lo que está en juego de alguna manera. No solo importa salir, lo que importa también es cómo salir. Como en este momento me despojo de mi cargo y hablamos más de lo que uno piensa, de mi gusto, yo digo, pues es que claro, la creación siempre nos ha dicho una cosa, siempre nos lo ha dicho, desde su práctica cotidiana, es, miren, una obra no se hace en sí misma, una obra se hace de acuerdo al proceso con el cual está siendo construida, ¿sí? Entonces, desde la crítica cultural y desde eso que nos dice que es la creación, dice, es que no importa solo salir, importa saber cómo salimos. Entonces, es el momento de decir que el proceso mediante el cual vamos a salir va a dar una gran cantidad de saldos pedagógicos, y nosotros tenemos que escoger cuáles son. Es un tema de decisión, es un tema de qué como sociedad decidimos, cómo decidimos salir. Y muy probablemente eso que ya se está visorando y que no es nuevo, se ha dicho desde hace mucho tiempo, incluso desde la crítica cultural, es, mire, no podemos seguir pensando solo como individuos. Tenemos que tener una nueva relación con la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que la creación y la solidaridad seguramente serán los caminos que nos permiten reconciliarnos con nuestra propia condición humana. Está dicho, se ha dicho muchas veces. Incluso hace poco comentábamos, no solo que se ha dicho muchas veces, sino en diferentes circunstancias, sino que también lo hemos olvidado. Porque la misma inercia con la cual tomamos decisiones no permite que esas decisiones que son fundamentales se pasen a la vida cotidiana.
La última gran crisis que hubo, lo comentaba hace poco, la de 2008, que no tiene que ver con un virus, sino con un virus de la bolsa, es que en el 2008 se cae el sistema financiero por completo. Todos los expertos salieron a decir que la concentración de capitales era lo peor que le podía pasar, incluso al capitalismo mismo. Hasta el presidente Obama salió a decir que eso no podía seguir pasando y que iba a tomar las medidas para que eso no siguiera. 12 años después, la concentración de capitales creció, lo cual nos conlleva a un tema de que lo sabemos, pero no tenemos memoria. Pareciera que el aprendizaje no se ubica en esa cultural que nos permite ser conscientes de lo que a mí me parece fundamental, que es no solo el virus, no solo la salud, sino qué y cómo es que vamos a salir de esto. Esas son las decisiones que son importantes. Desde la perspectiva cultural, por supuesto, de lo que se trata, y la cultura siempre va a poner en primer plano las decisiones que tomamos. ¿Vamos a ser conscientes de esas decisiones o simplemente va a ser un tema de sobrevivir? Vamos a ser conscientes de que hay que involucrar conocimientos científicos a nuestra vida cotidiana, conocimientos éticos a nuestra vida cotidiana, conocimientos de infraestructura o de arquitectura institucional para eso. Pues eso es lo que yo creo que está, lo que está realmente en discusión. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo vamos a salir? Lo que decimos y lo que hemos dicho y lo que se ha dicho, hay que tomárnoslo en serio. Y entonces salen eslogans muy bellos, como si tú te cuidas, me estás cuidando a mí. Si nos cuidamos entre todos salimos. El tema es cómo vamos a tener memoria de eso. El tema es cómo lo vamos a acordar. El tema es cómo vamos a hacer que eso permee las decisiones de las instituciones. Eso es lo que aporta la cultura. Lo que aporta la cultura sistemáticamente es un discurso que integre la mayor cantidad de preguntas y que haga conscientes las respuestas. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a decidir. Y desde la creación misma entender una cosa. La obra no existe por generación espontánea. Existe porque implica un proceso, porque implica un trabajo, porque implica una cantidad de lazos y de vínculos que vamos comunicando, con los que no les vamos enriqueciendo. ¿Vamos a dejarnos la memoria? O como dice el mismo Bill Gates, que ya lo anunció, digo, no, esto sale la vacuna y en 2 años otra vez estamos en lo mismo, porque nos caracterizamos por esa falta de memoria. ¿Estamos de acuerdo con ese diagnóstico? ¿Queremos seguir siendo parte de ese diagnóstico o no? Lo que nos está diciendo esta exposición es que esto ya pasó y que la peste bubónica también sucedió y que ha habido suficientes pestes alrededor del mundo y que los mecanismos siempre han sido los mismos. Nos confinamos, tratamos de entender qué fue lo que pasó, miramos si aprendemos o no aprendemos, pero hay que saber hacia dónde vamos a salir. Eso es lo que tendría que decir por el momento. Gracias, Nicolás. La pregunta de cómo vamos a salir realmente es una pregunta colectiva que deberíamos hacernos. Ricardo, ahí vamos a hacer una última ronda. Muchas veces hacemos una ronda cortica para responder algunas preguntas de las casi 200 personas que están en este Facebook Live conectadas al conversatorio. Una pregunta rápida, Ricardo. ¿Hay también una diferencia frente a este tema de los dispositivos de control? Hubo cuarentena en el 18, como nos decía Liliana. Hay muchas similitudes, pero hay diferencias. Una de ellas es la agencia, el tema de la agencia. Y en particular pienso en un tema complejo que también tú has trabajado, el tema de las redes sociales. ¿Qué respuesta viene desde las redes? ¿Realmente hay un consuelo desde las redes? Uno siente a veces que realmente las redes nos traen es más agobio, pero hay ahí una ventana de agencia a este tema de los dispositivos de control. ¿Cuál es tu relación con las redes en este momento de pandemia? Pues yo creo que las redes siempre han tenido 2 caras. Tiene una cara que es justamente la de la solidaridad, en la que uno puede ver desde gente que le toma fotos a sus hijos porque les conmueve profundamente lo que les acaba de suceder con ellos, y es bello y todos lo agradecemos, hasta gente que comparte una película que acaba de ver y le encanta, hasta gente que acaba de perder a una mascota y pone su foto buscando que lo ayuden.
creo que sí en las redes hay, está vivo el espíritu de la solidaridad y se nota una vocación a esa inteligencia vincular que me parece un hecho. Es decir, ahí está eso, ahí está, creo que ese cambio, esa transformación social, esa transformación cultural sí se ha dado, sí se está dando, se está presente ahí, ahí se nota, más de lo que uno, es más de lo que uno ve, porque pues hay gente que pone la foto de un plato de comida y a uno no le importa, o hay influencers exasperantes que uno no quiere encontrarse, pues apenas prende el teléfono, pero en el fondo lo que hay allí es una cantidad de relaciones nuevas, de, por ejemplo, negocios nuevos que se basan en la conexión directa de las personas. Hay una nueva conexión entre las personas que es justamente una manera de recobrar lo humano. Me parece que sí se ha estado dando. Lo que pasa es que toda transformación cultural tiene un contramovimiento, todo movimiento tiene un contramovimiento, y aquí se ha estado dando uno brutal en los últimos 30 años de la derecha, del capitalismo salvaje, que me parece que su cumbre es la elección de Trump. A mí me parece que ese es el gran clímax del contramovimiento de la derecha, que un tipo pues salte de un reality a la presidencia y cada día sea más naranja y no pase nada. Es de hecho el mejor ejemplo de economía naranja que se ha visto en el país, en el mundo. Es Trump. Y me parece que sí es un clímax de ese contramovimiento vergonzoso. Baste ver el documental que hay ahora en Netflix que se llama Trump, An American Dream, para ver cómo este tipo va construyendo esa llegada a la presidencia sobre la base de nada, de una marca, de unos escándalos en la prensa, de la construcción que también es muy relevante para hoy, de medios de comunicación de la derecha, de fabricación de noticias. Es impresionante cómo ese contramovimiento llega hasta allí, y es también el primer despertar, dicho sea de paso, para seguir con la astrología, en un año bisiesto que también fue devastador, el 2016, llega este señor a la presidencia y todos los valores liberales, todos los valores de los que estaba hablando Nicolás en este momento, pues quedan en vilo. Nos damos cuenta de que habíamos dado por sentado que estábamos todos en la lucha por los derechos, por las igualdades, y nos damos cuenta de la manera más brutal, que es que Estados Unidos elija a Trump, de que no había que dar nada por sentado, de que había en lo subterráneo una cantidad de gente diciendo, esperen ustedes, académicos, gente con postdoctorados, escritores liberales, actores que salen a marchar, espérense y verán que les vamos a demostrar que el mundo no es lo que ustedes están decretando desde sus escritorios de estudiosos y de lectores privilegiados, y viene ese golpe, que es esa elección, viene el Brexit, viene en Colombia el triunfo del no, que era impensable, que a quién le cabía en la cabeza que podía suceder eso, y tiene mucho que ver con las redes y con todo lo que las redes logran para mal, con la otra cara de las redes, que es el potenciamiento del pensamiento de manada. Por un lado, las redes han creado pues una megalomanía en la adultez que es realmente propia de la infancia. Es decir, gente que llega a los 45, que es a lo que voy a llegar yo, con la sensación de que el mundo gira a su alrededor, que es algo que uno debe sentir a los 5, digamos, a los 5 años está bien, pero gracias a las redes pues hay una megalomanía que crece con todo el mundo, y se da fácilmente gente que amanece exigiéndole al gobierno cosas o pidiéndole al ELN que vuelva secuestrados, bueno, gente con 20 seguidores o 30 seguidores. Y también potencia este pensamiento de manada que me parece que sirvió muchísimo a la hora de esas 3 derrotas que son mucho más importantes de lo que se suele recordar. La derrota del plebiscito por la paz,
la derrota o la victoria de Trump y la victoria en el Brexit, todo fatal. Eso es lo que yo veo con las redes. Veo que ha habido un contramovimiento enorme que hoy en día nos hace prever, sobre todo a la gente que no tiene 45, sino 75, le hace prever un regreso del mundo a lo mismo, a la explotación, a la violencia, a los abusos, a la concentración de la riqueza. Yo creo que entre más viejo sea uno hoy en día, más negro se está pintando el futuro, quizás simplemente por el hecho de que si uno tiene 45, pues tiene la idea de que ojalá todo salga mejor. Tiene la obligación de la esperanza, y si tiene hijos, peor. Entonces, yo prefiero pensar que esa transformación que se podía notar en las redes, todas esas conexiones nuevas entre las personas, todas esas muerte de tantos intermediarios que había antes de las redes, el hecho de que, por ejemplo, un muchacho del barrio Kennedy de Bogotá tenga 14 millones de seguidores como youtuber, todas esas cosas nuevas que sí se están dando, pero quizás nosotros de 45 no las vemos porque ya somos viejos en este caso para verlas. Todas esas nuevas conexiones humanas están allí a pesar de ese contramovimiento de derecha tan brutal, y me parece que el dilema de cambiar o no cambiar, para ese dilema es demasiado tarde. Yo creo que esto ya cambió hace rato. Y creo que lo que se les está dando, la pandemia, si uno la piensa como mucha gente, como a los pobres niños ahora les mandan unos dibujos del coronavirus terribles, que son como un monstruo de Pac-Man, como diciéndoles que es un monstruo invisible. Bueno, el presidente también cree que es un monstruo invisible y le pide ayuda a Dios y toda la cosa. O sea que no solo los niños están en ese plan. Pero me parece que todo el que no esté bien parado, como dice el artículo de Credencial, todo el que no haya entendido que esto ya cambió, va a pasarlo muy mal de aquí en adelante. Creo que esto ya cambió, no creo que haya el dilema. No, yo creo que, por supuesto, la gente que ha acumulado con sevicia, la gente que ha acumulado más de lo que era posible, pues va a tratar de volver a acumularlo, va a tratar de llegar con toda, a quedarse con toda, pero creo que en ese panorama, por ejemplo, de los grandes millonarios como Bill Gates y todos estos tipos, yo creo que esa gente, habrá algunos que entenderán que no hay manera de seguirse quedando con todo, que esto se lo prueba y que eso ya pasó hace rato, que ese contramovimiento que parece significar, que está bien encarnar en Trump, ese éxito de la forma sin fondo, era más bien un pataleo, unas últimas patadas de ahogado, y no una victoria como el Imperio contraataca. Pues no se quedó el Imperio con todo, no triunfó la mentalidad de Trump, de quedarse con todo, sino que fue un último capítulo de eso. Yo pienso eso, yo creo que ese cambio ya se dio y que vamos a regresar a un mundo transformado, que además me parece que si no quiere uno creer en astrologías ni en cosas invisibles, también es verificable. Es decir, estamos aquí hablando nosotros cuatro. Eso es otro mundo ya, y creo que es difícil regresar a un mundo en el que la gente le podía decir a ese muchacho en Ciudad Bolívar: no, usted no puede tener 14 millones de seguidores, usted tiene que pasar primero por acá, caerle bien a no sé quién, pagarnos una cuota, esperar un rato, y ahí sí le podemos dar un nombre, y cuando tenga un nombre va a poder hacer dinero. Todo ese proceso que ponía el poder en unas cuantas manos, y en Colombia sí que era evidente, pues eso hace rato cambió. Yo no creo que ningún canal de televisión hoy en día, por ejemplo, tenga los 14 millones de seguidores que tiene ese muchacho, que con cualquier video tiene mucha gente pendiente de él, y creo que eso es otro mundo.
Igual nos tienes que pasar el dato de este youtuber para analizar un poquito este fenómeno de 14 Claro, millones claro. de seguidores. Es todo otro mundo y creo que más adelante el secretario nos puede hablar sobre estos temas de las audiencias y de bueno. Pero por ahora, Liliana, esta idea de que va a cambiar, de que nos habla Ricardo, también evocado el secretario, puede que sí haya cambios, puede que no, pero hay un eje de un debate también que ha tenido que ver con la relación sociedad-naturaleza. Sea lo que sea que llamemos sociedad o esta idea, esta separación un poco artificial entre sociedad y naturaleza que se creó pues, a partir de la ilustración, pero ahí hay un eje de debate porque si el coronavirus vino, de que hemos explotado demasiado la naturaleza, esto se ha dicho mucho en las redes precisamente y en todos los medios, pero ¿qué lecciones nos quedan de esta relación sociedad-naturaleza, de estas pandemias que se nos repiten aparentemente cada 100 años, aunque bueno, no es cada 100 años exactamente, pero ¿qué lecciones nos quedan de esta relación sociedad-naturaleza desde el presente, Liliana? Sí, gracias, Patrick. Mira, como lo presentó Nicolás, la emergencia de las enfermedades infecciosas que tienen potencial epidémico y pandémico ha caracterizado el panorama de la salud pública de las últimas 2 décadas. Recordemos la gripe aviar, la gripe porcícola, el SARS, el MERS, chikungunya, Zika, ébola. Uno podría quedarse enumerando la cantidad de brotes que están emergiendo y reemergiendo sistemáticamente en 2 décadas. Entonces, de lo que esos acontecimientos nos están hablando es de que hay una relación de explotación que los seres humanos establecemos entre nosotros y con la naturaleza. Es una relación que venimos estableciendo hace 5 siglos, pero que estos 20 años nos muestran que la hemos afinado casi a la perfección. Y en la dirección en la que vamos, pues ese tipo de relaciones lo que va a hacer es seguir profundizándose y no frenándose. Entonces, la relación del brote de Wuhan con el mercado húmedo de la ciudad lo que hizo fue enrostrarnos ese tipo de relaciones que los humanos hemos establecido con la naturaleza, con los otros animales, con los otros que son nuestros congéneros, pero pues a la altura de las condiciones de esta época. Es una relación progresiva, antropocéntrica, como la que les dije al principio que habían previsto Bacon, Hobbes y Descartes hace 400 o 350 o 500 años, pero que a estas alturas ha logrado darle beneficio a muy poquitos, depredando la calidad de vida y la vida de gran parte de la especie y de gran parte de otros animales y seres vivos. Entonces, lo que desvela ese brote en Wuhan es que allí hay una industria de alimentos de lujo para consumidores ricos en la que orbitan asuntos como el placer y el exotismo y el alarde de riqueza. Un solo ejemplo de eso es suficiente. 1 kilo de carne de pangolín, el mamífero que ha estado relacionado como huésped intermedio entre los murciélagos y los humanos, cuesta 250 euros. 1 kilo, alrededor de 1 millón de pesos. Entonces, esta industria no es una tradición china. Tiene una historia de apenas 4 décadas. Es fundamentalmente privada y le aporta muy poco a la economía del país. Sin embargo, tiene ese correlato desastroso para los animales y para los humanos que resultamos interpelados. Para los murciélagos, lo que hemos hablado, la pérdida del hábitat, la perturbación de las rutinas, el estrés. Para los pangolines, la cacería, el maltrato, el hacinamiento, la comercialización. Los pangolines están en vía de extinción. En estas circunstancias de estrés, pues hay muchas más posibilidades de que los virus se repliquen de una forma en la que puedan afectar a los humanos potentemente. Eso, pensando uno como en rutas de transformación, yo sí creo que deberíamos fijarnos como humanidad la dificultad de la que les hablaba al principio de pensar como desde Bogotá qué podemos hacer, pero como humanidad podemos también pensar en cosas, en los 2 escenarios podemos avanzar. Entonces, el efecto, estudiando esta pandemia y otros brotes, vemos que hay un efecto diferencial de las pandemias en las sociedades. Esas diferencias de lo que nos hablan es de que hay unas desigualdades que son injustas y profundas, fundamentalmente desigualdades de clase, de género y de etnia.
y que hay otras desigualdades que están relacionadas más con las rutas de protección social que asumen los países. Entonces, esas primeras desigualdades lo que hacen es que las pandemias le cuesten la vida fundamentalmente a los grupos sociales que han sido desprovistos, subyugados y expoliados. Y las otras diferencias, las de las rutas de protección social, pues lo que nos han mostrado es que los países que ponen al Estado en el centro de la protección social resisten mejor los embates. Entonces, la ruta del hacer como humanidad debería apuntar, a mi juicio, hacia la construcción de una nueva relación sociedad-naturaleza, una relación solidaria, respetuosa, consciente de que somos interdependientes, interdependencia específica entre nosotros e interespecífica con las otras especies y ecológica con la naturaleza de la que ya alguno de nosotros ha dicho somos parte. Eso es una característica de los humanos y no la podemos eludir. Y particularmente como bogotanos, pues creo que la ruta del hacer debería apuntar a la garantía, a la garantía de la vida y de la calidad de vida de los grupos sociales que han sido históricamente marginalizados, que son los que hemos visto que salen más golpeados y que no son exactamente minoritarios. Entonces, hacia la construcción de una protección social estatal que efectivamente, con pandemia o sin pandemia, nos protege. Y me uno al llamado de Nicolás, de nosotros, los humanos de esta época que sufrimos la pandemia, es de los que depende el emprendimiento de los cambios, su sentido y su profundidad. Sí. Gracias, Liliana. Gran tema de la protección estatal. Yo recordaba, Liliana, que en el momento de la gripe española en Bogotá, el acueducto de Bogotá era privado. No había una empresa de acueducto, se le había otorgado la concesión a un privado y ahí hubo todo un debate sobre las condiciones también de higiene que pudieron o no propiciar la epidemia, y luego de esto el acueducto, se crea, digamos, la empresa Acueducto de Bogotá unos años después, y pues digamos empieza como un control estatal del tema del acueducto, pero los dos temas que tú planteas, que en el fondo tienen que ver con las inequidades, son temas centrales, sin duda, y van a ser temas centrales en nuestra exposición colaborativa, pues digamos se van a relevar desde muchas dimensiones. Nicolás, nos preguntan las personas que nos están escuchando algo que me preocupa mucho como director del instituto, y creo que usted nos puede ayudar, pero me preocupa aún más cuando escucho a Ricardo que una persona tiene 14 millones de seguidores y que nosotros tenemos unos museos que están allí, porque la persona que nos pregunta en el chat es cuál es el papel de los museos, pero 14 millones pues jamás vamos a llegar, por supuesto. El Museo de Bogotá lo visitan 60.000 personas al año, no está mal, sin duda, pero ahí hay toda una reflexión, Nicolás, en términos de esta pregunta que nos hacemos de cómo vamos a salir sobre las instituciones de los museos, ¿no? La institución museal que está también en debate ya hace un tiempo, pero creo que en esta crisis también hace nuevas preguntas, también con lo que nos señalaba Ricardo de las redes y las audiencias. ¿Cuál va a ser el papel de los museos, secretario, en esta pregunta que nos vamos a hacer sobre cómo vamos a salir? No, pues esa pregunta yo se la devuelvo. Dígame usted. No. Digamos, hay como piezas del rompecabezas, ¿cierto? En eso que usted dice de que los museos no se pueden seguir pensando como se venían pensando. Es decir, cuando uno mira lo oprobioso que es para los antropólogos ir, por ejemplo, al Museo Británico y ver cómo piezas enteras son sacadas de su contexto, ¿verdad? De su contexto histórico, del contexto en el que fueron construidas para ser exhibidas, para que de alguna manera ciertos grupos puedan decir, y casi que tener una superioridad para decir, mira, yo te entendí a ti y yo te interpreto así y yo te pongo a ti para que yo mismo distribuya el conocimiento en referencia a eso. Varias veces con usted hemos tenido la conversación de que para los antropólogos, o sea, lo que busca un antropólogo es fundamentalmente comprender la diversidad de la cultura, ¿cierto? La diversidad de cómo diferentes grupos humanos se arraigan y cómo... Y detrás de eso hay, digamos, un bello pensamiento que es una fe en la cultura, en decir, hay tantas soluciones de la condición humana para vivir que la diversidad cultural no lo demuestra, ¿cierto? Y uno mismo se asombra cuando va a otras culturas sobre cuáles son las respuestas que tienen. Y
uno empieza a revisar la verdad y lo que surge casi que es como una reflexión sobre la cultura misma de uno. Y en ese sentido, por eso para los arqueólogos, quizás una de las excavaciones más importantes desde donde sacan más contenido, hemos comentado, es de los basureros. Es decir, algo que es completamente ajeno a este fetiche, digamos, de los elementos bellos o de los elementos totémicos o de las cosas que son, entre comillas, perdón por traer este término, que tienen más rating, que se venden más, que provocan más filas, ¿verdad? Entonces, ¿un museo qué es? Un museo es un sitio en donde vemos objetos solamente o donde vemos testimonios del ser humano, ¿cierto? Entonces, creo que el reto del museo justamente tiene que ver con esta exposición, que es, supongamos que no aprendemos, supongamos que no tenemos memoria, pero supongamos que sí podemos dejar testimonios de lo que hemos sido, o de lo que estamos siendo, o de cómo miramos al mundo, ¿cierto? Creo que el papel fundamental de los museos, es decir, uno, que no nacimos por generación espontánea, ¿cierto? Dos, que no estamos solos. Tres, que los museos se construyen y que en ese sentido de patrimonio que usted habla, todos los presentamos a una unidad de lo que fuimos, de lo que estamos siendo y de lo que posiblemente seremos. Creo que el museo es ese ejercicio seguramente inútil en algún sentido, de decir, aquí dejamos un testimonio de lo que estamos siendo, de cómo estamos interpretando nuestra historia. Los museos hoy en día tienen que generar son discusiones. Los museos lo que tienen que generar hoy en día son preguntas sobre la condición humana. Los museos de alguna manera son heroicos en términos de que desafían el tiempo y desafían la inercia del olvido y dicen, no, aquí estamos generando las preguntas. Los museos tienen que celebrar, por supuesto, la diversidad y criticar las adaptaciones que hemos tenido. Los museos no pueden ser simplemente ir a ver la piedra Rosetta, a ver, pues la trajimos aquí a Londres para que todos los vieran los japoneses y los chinos. No, los museos lo que tienen que generar es una discusión. Y justamente cuando hemos revisado varios museos decimos, pero ¿a quién se le ocurrió poner esto como si fuera una pieza decorativa? Es decir, un museo lo que no puede ser es un escaparate de piezas curiosas. No, los museos tienen que ser una apuesta por el testimonio de la condición humana frente a la cual nos confrontamos y nos hacemos preguntas. Y por eso me parece muy interesante que la interpretación de esta exposición de la gripa española sea, y el título, usted me corrige, es Interpretada desde hoy. Es decir, no es la gripa española como una curiosidad de que se llegó por un paquete o de la columna que sacó Laureano Gómez, que hace poquito hicieron pública en la prensa. No, lo que usted está invitando es, venga, enfrentemos la condición humana de las preguntas que nos hemos hecho, de las que no hemos podido solucionar, de las que queremos plantearnos para solucionar. Los museos son como se parecen a los escenarios de teatro, ¿verdad? Son esos espacios extracotidianos que por ser extracotidianos, por tener un contexto, nos hacen acercarnos, hacernos las preguntas de manera más precisa, pero de ninguna manera pueden seguir siendo simplemente un ejercicio de curiosidades. Por eso siempre me gustó esa idea de los arqueólogos de decir, de lo que más aprendemos de la condición humana, de la diversidad cultural y de las diferentes adaptaciones, llámelo adaptaciones como quiera, es de ese trasegar por la vida cotidiana, que son los basureros. Para mí los museos de alguna manera deberían tener esa pregunta constante. Muy bien, por acá me dicen que ya este mundo virtual es corto, estamos llegando a nuestro cierre. Yo recordaba ahora, Nicolás, sobre los museos, pues es la gran pregunta. El instituto tiene cargo el Museo de Bogotá y ahí hay un camino por recorrer, sin duda que lo vamos a recorrer, pero recordaba cuando estaba en el Centro de Memoria Histórica trabajando, cuando pensábamos que era un museo también, claro, en otro contexto, un poquito de conflicto armado, el Museo de la Memoria, pues que debería construirse en algún momento, pensábamos que un museo debería ser un lugar seguro para conversaciones peligrosas. Eso igual hay que mantenerlo, debe ser un lugar para debates complicados y creo que el patrimonio en últimas
debe ser un lugar, un escenario para debates que la sociedad debe dar. Patrimonio no es solamente, y lo hemos fluido pues, y conversado con el secretario, es lo que nos une, sino también a veces lo que nos interpela como sociedad, por eso están los patrimonios hostiles. Nuestro recuerdo de la peste, de la gripa, perdón, del 18, puede ser un patrimonio hostil, ¿no? Un recuerdo que nos lleva a pensar, como lo han dicho nuestros panelistas, que muchas decisiones no se tomaron, se postergaron, que hay cosas que continúan, pero que en el fondo hay preguntas que ahora nos podemos plantear sobre cómo vamos a salir de esta crisis. Ahí está la exposición colaborativa en nuestras redes. Yo quiero agradecer especialmente a Ricardo, Liliana y a Nicolás por ambientar este lanzamiento de esta exposición. Va a ser una exposición pues que digamos, vamos a hacer un balance en unas 8 semanas a ver qué salió de allí, qué salió de la interacción con los públicos, y de ahí vamos a generar como estas preguntas que debemos generar desde los museos y desde el patrimonio. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos como sociedad? Creo, secretario, que el Instituto de Patrimonio tiene en últimas ese mandato misional, generar preguntas de los debates que tenemos que darnos sobre quiénes somos los bogotanos y bogotanas. Muchísimas gracias a los tres, a la gente que se conectó. Esperamos que pronto también tengamos una exposición real en el museo, pero por ahora pues estaremos en esta exposición virtual. Esta también es real, digamos la virtual. En fin, aquí no me voy a meter en este debate que nos abre otra conversación. Agradecerles de verdad a todos. Me quedo con los tres un minutico para agradecerles. Vamos a desconectar el Facebook Live y seguimos un segundito con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron.